Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar El aborto, enfoques y perspectivas interdisciplinarias. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales oficiales. Yo soy Alma Torres, líder de estudios académicos de Universidad ISEP, y estaré acompañándoles durante este evento que ha sido organizado por la Universidad ISEP en colaboración con dos instituciones internacionales, la Red Académica Internacional y el Colegio de Psicólogos del Perú, a quienes les damos nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento. Durante este encuentro contaremos con la participación de 4 expertos en la temática, quienes son el maestro en ciencias Ezequiel Mercurio, quien nos acompaña desde Argentina, el maestro en ciencias Luis Andrés Villalobos desde Costa Rica, el maestro en ciencias Pedro Rondón desde Perú y la doctora Benigna Ortega desde Venezuela. En Universidad ISEP estamos sumamente comprometidos con el aprendizaje de nuestros estudiantes y de aquellos que forman parte de nuestra comunidad a través de redes sociales. Por esta razón, abordaremos esta temática del aborto y las distintas perspectivas y enfoques a fin de afianzar sus competencias profesionales, aportándoles valor y conocimiento de la mano de especialistas internacionales. Bien, demos inicio. Cada participante contará con aproximadamente 20 minutos. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo en el chat. Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual. Bien, pues sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias por la presentación, un placer estar con ustedes, la verdad. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. El tema que voy a hablar tiene que ver con el aborto desde el punto de vista sexológico, o sea, las posibles secuelas que se puedan presentar. Pero vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Por favor, la siguiente. En el Perú, el aborto es ilegal desde 1924. Antes de las 22 semanas de gestación, recién se puede abortar en caso de que peligre la vida de la madre. Y se practican anualmente alrededor de 370.000 abortos clandestinos. Esto según los colectivos que hay en la sociedad de Perú. Perú es un país muy conservador, como México. Han sido virreinatos y la mentalidad en la parte sexual, todo lo que tiene que ver con sexología, sigue siendo un virreinato. En otros países como Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba y Guayana está despenalizado el aborto. En el Perú no lo está, salvo los casos que hemos mencionado. Siguiente, por favor. Se ha presentado un proyecto de ley que el Congreso no ha aprobado sobre la legalización del aborto. Ahora hay dos encuestadoras importantes acá que son Ipsos y Datum. Ambas dicen que el 54% de los peruanos cree que el aborto debería permitirse, es decir, debería ser legal. 15% de ese 54% afirma que salvo en todas las circunstancias y el 39% dice que en todas las circunstancias, o en ciertas circunstancias, perdón. Datum dice que el 64% de los peruanos por ciento estaba a favor de despenalizarlo solamente en caso de violación. No hay consenso al respecto, no hay estudios, no hay estadísticas que sean realmente congruentes porque es un tema que no se toca, es un tema tabú y las personas que abortan, por supuesto, por el efecto sociocultural no lo van a comentar. Siguiente, por favor.
La decisión depende de la situación que tenga la pareja. ¿Tiene pareja, no tiene pareja? Las presiones que pueda generar la familia para que una persona adolescente, por ejemplo, o que vive con los padres aborte. Las personas que no tienen soporte económico, no tienen cómo mantener a sus hijos, el estado emocional de la persona, la edad, la salud, en caso de una violación, el miedo al rechazo, todos son factores que influyen en la decisión de una mujer de abortar o no. Siguiente, por favor. Y posibles secuelas después de la terminación de un embarazo. ¿Por qué digo posibles secuelas? Porque no hay unas investigaciones científicas o profundas o grandes que nos puedan decir, por ejemplo, si hay secuelas o no. Hay dos posiciones encontradas y esas posiciones siempre están enfrentadas entre sí. El síndrome posaborto, por ejemplo, está definido como un síndrome posterior a la terminación del embarazo, pero este síndrome no está reconocido en el Manual Diagnóstico de Sexología ni tampoco por el DSM-5. Y hay defensores muchas veces a la fisiología y a determinados modelos socioculturales. Ahí influye la religión, las creencias, los prejuicios, los mitos, los derechos humanos, la ética, las ideologías incluso también. Y esas son las que determinan realmente el enfrentamiento entre lo que una persona quiere hacer y lo que tiene que hacer, porque una cosa es la fisiología, que es cómo soy y cómo quiero ser, y la otra es cómo debo ser. La sociocultura va determinando pautas socioculturales y que te determinan tus comportamientos sexuales. Y estos comportamientos sexuales son consecuencia de actitudes, de información, de ideas, de creencias, todo lo que va aprendiendo la persona, y en base a eso puede tomar o no una decisión de ejercer la conducta, que en este caso sería abortar o no abortar. Siguiente, por favor. No existen síntomas que puedan considerarse psicológicos, patológicos, perdón, según el manual diagnóstico, el DSM-5, ni tampoco el de el MDS, que es el manual diagnóstico en sexología, en el cual se rige la mayoría de sociedades de sexología. Y no todas las mujeres experimentan los mismos signos ni síntomas similares, ni son de la misma intensidad, ni duran el mismo tiempo después de un aborto o antes de un aborto, porque hay muchas variantes y no hay, como les digo, estudios reconocidos en el Perú de las consecuencias posibles que se puedan presentar después de un aborto. No todas las mujeres presentan los mismos síntomas, depende de múltiples factores. Siguiente. Por ejemplo, las secuelas dependen de la edad de la persona, de la relación de pareja, el tipo de relación que tenga con su pareja. Muchas veces estamos hablando de aborto provocado. El aborto está provocado por presiones de la pareja. La existencia o no de una pareja. Una mujer sola también tiene más complicaciones para poder enfrentar no abortar o abortar. El grado de instrucción que pueda tener la persona, la personalidad, aspectos psicológicos y también, sobre todo, antecedentes de problemas o de trastornos psicológicos que puede haber tenido. La parte económica acá juega un papel muy importante. Esa decisión, por supuesto, tiene que ser muy pensada, muy conversada y muy clara en objetividad. Si hay una pareja, hay que conversarlo y la decisión debería tomarse en conjunto, porque también en muchas ocasiones hay secuelas en el hombre por el aborto de su pareja. Siguiente, por favor. Tienen más posibilidades de verse afectadas las personas que han tenido antecedentes de problemas de salud mental, que han sido presionadas, casi obligadas a tomar la decisión de abortar, las que han tenido una educación muy represiva, religiosa, fuerte, con muchas creencias, con muchos dogmas, y las que tomaron decisión sin apoyo de su pareja. O sea, que han tenido que enfrentarla sola y es muchísimo más fuerte. Cuando te presionan para tomar una decisión de este tipo, también pueden haber secuelas. Siguiente, por favor. Algunas mujeres consideran que después de abortar, por ejemplo, sienten una sensación de alivio.
disminuye su nivel de estrés, de ansiedad, y no hay secuelas cuando hay apoyo de la pareja. Esta es la posición que tienen las personas que están a favor del aborto, porque hay posiciones a favor y en contra. Y lo defienden con argumentos bastante sólidos ambos y con investigaciones. Ambas se basan en investigaciones y tienen muchos estudios o pocos estudios, pero hay internacionales, no acá en el Perú, estudios internacionales sobre las consecuencias que pueden ser positivas o negativas del aborto. Depende también de la situación previa a este aborto. Siguiente, por favor. Las posibles secuelas desde el punto de vista psicológico tienen que ver con la autoestima, el estrés, la ansiedad, la depresión, la discordia marital, el enojo, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, y la parte que me toca a mí muy importante son las disfunciones sexuales, porque puede haber, no quiere decir que toda persona que aborta genere una disfunción sexual o que aparezca una disfunción sexual. Puede ser, pero como, o puede que no, depende de cada persona, pero además tampoco hay estudios sistemáticos acerca de este tema. Siguiente. Les quiero mencionar las principales disfunciones sexuales que se pueden presentar, que es posible, no quiere decir que todas o alguna va a presentar estas disfunciones. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, deseo sexual inhibido. ¿Puedes darle clic a todas para que aparezcan, por favor? Deseo sexual, o sea, se pueden dar a nivel de deseo sexual, a nivel de frecuencia sexual, a nivel de las distintas fases de la respuesta sexual. Pero el deseo, por ejemplo, son las ganas que tiene una persona de tener actividad sexual. Es la motivación, es lo que te incita a tener actividad sexual. La frecuencia y la cantidad de veces que tienes actividad sexual. Una cosa es desear tener actividad sexual y otra cosa es tener actividad sexual. Por eso diferenciamos deseo, que es innato, que es en todo ser humano, y la frecuencia, que es la cantidad. La respuesta sexual tiene varias fases. Empieza con la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Acá hay alteraciones a nivel de la fase de excitación, que es cuando empieza a presentarse o a responder una persona ante un estímulo sexual. Es la primera manifestación de la respuesta sexual. En el hombre es la erección, en la mujer la lubricación y la erección de clítoris. Esto va a llevarnos a una etapa de meseta y después a una etapa de orgasmo, en el caso del hombre, orgasmo, eyaculación, y por eso hablamos de alteraciones a nivel de orgasmo. O también en la excitación, el déficit de lubricación, cuando la persona no lubrica o contrae los músculos pubococcígeos y va a producir el vaginismo. Anedonia orgásmica tiene que ver también con el deseo y la difusión orgásmica con la incapacidad de alcanzar el orgasmo. Siguiente, por favor. No se ve esta, ¿no? Sí. Deseo sexual inhibido. Es cuando la persona nunca ha tenido deseo sexual. Generalmente es de origen primario, es decir, desde la primera vez que una persona tiene actividad sexual, no aparece la respuesta sexual. Estas personas no tienen capacidad de fantasear, no buscan material erótico, no consumen material erótico, no son receptivos cuando sus parejas las buscan y tampoco buscan a la pareja para tener actividad sexual. Y lo más grave de esto es la poca capacidad de fantasear. Nunca fantasea. Sencillamente no hay deseo. Siguiente, por favor. Dentro de esta categoría entraría para nosotros los sexólogos la asexualidad, que no la consideramos una orientación, al menos yo no la considero una orientación, sino un deseo sexual inhibido. El deseo sexual hipoactivo es cuando tenía una buena actividad sexual y de repente deja de tenerla. O sea, no hay una actividad sexual. Entonces hay una disminución, pero no hay ausencia. De vez en cuando tiene, pero es poca. Y deja de presentarse también la motivación para consumir, buscar o tener actividad sexual. Puede ser consecuencia de un aborto también. Siguiente, por favor. Las causas de estas, la persona dice generalmente no tengo pocas ganas y genera problemas maritales, problemas con su pareja. Siguiente, siguiente, por favor. Pasen las corridas si quieres. Entonces, no ejercen la función sexual solamente por cumplir.
pero no es que disfruten, ni que les guste, ni que tengan ganas de hacerlo. Siguiente. El trastorno subjetivo de la excitación es que es una alteración en el componente subjetivo de la respuesta sexual. Ellas sienten toda la respuesta orgásmica, hay contracciones vaginales, hay lubricación, hay contractibilidad orgásmica, funcionan pero no sienten placer. No hay ningún tipo de placer, antes se llamaba eh, ausencia de placer, esta patología. No es la única causa, por si acaso, no es la única causa con aborto, puede ser también violación, maltrato de pareja, infidelidad, hay muchos factores, pero se considera, porque he tenido pacientes y hemos tenido pacientes en los casos clínicos que discutimos de personas que han tenido aborto, ya han aparecido alguna de esas patologías. No en todas, es un porcentaje poco, pero hay que investigar, hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías y para poder saber cuáles son las consecuencias, porque lo primero que tenemos que saber cuál es el origen de estas patologías. Y a veces, pocas veces, ha sido por aborto. Siguiente, por aborto provocado o presionado por su pareja. Tiene el sentimiento de culpa, que es una de las características muy comunes en ese tipo de personas. Antes la frigidez, no, siguiente. El, Difusión orgásmica tipo 1, que antes se llamaba frigidez, hay ausencia de toda la fase del ciclo sexual. O sea, lo hacen por presión, no disfrutan, no hay ninguna manifestación física y tampoco psicológica. Hay pensamientos que las distraen, están teniendo relaciones y piensan, habría que pintar el cuarto, mañana tengo que cocinar, no sé qué voy a hacer. Produce problemas de pareja y además evaden la actividad sexual. Siguiente. Déficit de lubricación es cuando la mujer tiene ausencia de lubricación, porque hay una alteración física en el mecanismo de sudoración vaginal. Se presenta cuando el hombre va a penetrar. Ellas dicen, no lubrico, soy seca, al hombre le molesta. Ellas tienen ardor, dolor y generalmente genera también problemas de pareja. Siguiente. Hipertonía de los músculos pubococtígeos, que es el vaginismo. Es decir, hay un dolor instantáneo apenas el hombre se acerca a la vagina. Ni siquiera penetra. Hay varios grados. Por ejemplo, puede ser que el hombre toque la vulva y se produzca el dolor, que penetre y se produzca el dolor, que una penetración parcial o una penetración completa produce dolor. Esta es una conducta aprendida y es cuando una persona siente culpa, por ejemplo, o piensa que está mal lo que está haciendo, o siente que no merece su pareja que él penetre, entonces sienten calor, tensión, sudoración. Es más que nada algo psicológico y altera todos los cambios de su vagina. No provoca la penetración. El hombre se frustra y puede generar otras alteraciones en el hombre como baja frecuencia sexual o disfunción eréctil. No permite la penetración realmente. Siguiente. Anedonia orgásmica, que antes se llamaba orgasmo inhibido. Está el componente subjetivo en la fase orgásmica. El orgasmo tiene una respuesta biológica. Hay contracciones a nivel diferentes partes del cuerpo. En el útero, en la vagina, en el esfínter anal, en los muslos, en la espalda que se arquea, etcétera. Los componentes fisiológicos están preservados. Pero no es el placer del orgasmo. La parte subjetiva del orgasmo no se presenta. Y hay culpa por sentir placer. Y este es uno de los casos comunes o los mayores, las mayores alteraciones que hemos visto en la consulta sexológica. Siguiente. Difusión orgásmica tipo 2, que antes se llamaba anorgasmia, que es la imposibilidad de haber conseguido el orgasmo a pesar de que ha habido una buena estimulación antes. La persona evade las relaciones sexuales, genera discordia de pareja, el orgasmo se bloquea y no se presenta, pero puede ser un bloqueo también consciente de la persona, por sentimientos de culpa o por experiencias que ha tenido traumáticas que no quiere recordar, que puede ser el aborto. Siguiente.
Muchos no están de acuerdo con el aborto por motivos socioculturales, pero lo realizan. A pesar de que dicen que no, lo hacen. Las tasas de aborto disminuyen por la despenalización del aborto. No hay estudios sistemáticos en el Perú al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El aborto no es fácil, una sensación de alivio puede producirse porque no querías tener un hijo y querías abortar, pero siempre algo debe quedar, me imagino, pero no para llegar al extremo de una patología. En Holanda, las tasas de aborto disminuyeron cuando empezaron a darle duro a la educación sexual. Y la educación sexual es fundamental para prevenir el aborto, tomar conciencia del uso de métodos anticonceptivos, de la píldora al día siguiente, que no usarla como un anticonceptivo, pero existe y es una posibilidad de que la persona pueda no desarrollar el embarazo. Y la educación sexual para nosotros como sexólogos es primordial y el aborto deberíamos preocuparnos mucho de la parte preventiva. Siguiente, por favor. Se me pasaron los minutos, así que muchas gracias. Ya sé que me pasé, disculpe. No hay ningún inconveniente. Agradecemos a Pedro Rondón por acompañarnos el día de hoy y permitirnos conocer el aborto desde esta perspectiva. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como @universidad-ICEP. Frecuentemente estamos compartiendo contenido e información de interés para todos ustedes. Los invitamos a suscribirse. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo ponente. El segundo enfoque desde el que estudiaremos ahora el aborto será desde la perspectiva médica y para eso nos acompaña el maestro en ciencias Ezequiel Mercurio desde Argentina, quien es médico especialista. Bueno, muchas gracias. No sé si has podido ver mi presentación como para compartirla, si no, no tengo problemas, ¿eh? Perfecto. Bien, en primer lugar agradecerles mucho la invitación. Es para mí un gran gusto, un placer compartir esta mesa con colegas de diversos países y que pueden contarnos diversas experiencias y de las cuales seguro que vamos a aprender y mucho. Mi presentación de hoy va a estar vinculada esencialmente en comentarles algunas de las reformas que ha tenido la Argentina con respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero de una perspectiva particular, no lo suficientemente abordada, que tiene que ver con el derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a esta práctica. Porque la Argentina ha legislado y ha reconocido ese derecho y lo ha hecho de una manera muy actualizada en consonancia con los más altos estándares de los derechos de las personas con discapacidad. Así que ahí voy a centralizar específicamente mi presentación de hoy. La próxima. Lo que les quiero mostrar con esta línea de tiempo es básicamente que en las últimas décadas, en los últimos 20 años, la Argentina ha experimentado un muy positivo cambio y transformación cultural que se ha visto reflejado en diversas leyes. Desde el año 2004, y esto es un recorte personal, digamos, hay diversas leyes que han involucrado cambios y modificaciones relacionadas con la salud y el paradigma de derechos humanos. Se sancionó en el 2004 una ley de parto respetado y parto humanizado, después en el 2008 una ley de anticoncepción quirúrgica, que tenía una perspectiva propia de esa época con respecto a las personas con discapacidad, junto con la sanción de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la firma y la aprobación de esto como parte de nuestra reglamentación interna, van a venir una serie de modificaciones muy, muy sustanciales en la región y la Argentina no ha estado exenta de estas modificaciones y cambios.
Se sancionó una ley específica sobre los derechos del paciente. En el año 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario. En el 2002 una ley de identidad de género. Se hicieron modificaciones que incorporaron nuevas perspectivas con respecto a la autonomía que tienen los pacientes para tomar decisiones en el cuidado con su salud. Pero hay dos momentos centrales en lo que tienen que ver con la salud mental. En el año 2010 la Argentina sanciona una ley nacional de salud mental que básicamente va a generar una serie de modificaciones y cambios en las prácticas muy concretos. La creación de salvaguardas específicas para los casos de internamientos involuntarios, 3 salvaguardas muy específicas, pero por sobre todas las cosas va a poner en primer lugar los derechos que le asisten a las personas con padecimientos mentales, y uno de ellos, a los que vamos a abordar hoy específicamente, el derecho a tomar sus propias decisiones en relación a su salud. El otro hito muy importante sucedió en el 2015. La Argentina en el año 2015 modifica, transforma su Código Civil y Comercial, y en lo que tiene que ver con la salud y la salud mental tiene perspectivas amplificadoras en lo que tiene que ver la capacidad progresiva de los adolescentes. Se crea la categoría de adolescentes, se le brinda la posibilidad de tomar ciertas decisiones a partir de los 13 años a los adolescentes en relacionadas en cuestiones de la salud. Y específicamente en lo que tiene que ver con el régimen de restricción a la capacidad jurídica, el Código Civil adopta las recomendaciones que trazó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Argentina ha sido pionera, tanto en el 2010 como en el 2015, en la región, en profundizar estos cambios y modificaciones. Ejemplos como, bueno, acá hay colega de Perú que me precedió. Perú también modificó sus leyes de salud mental, modificó también el régimen de la capacidad jurídica. En ese mismo sentido también fue Costa Rica y muy recientemente Colombia. Colombia en el 2019 modifica también su régimen de restricción de la capacidad jurídica. Estos países que también le siguen probablemente próximamente México y Chile. Chile modificó recientemente su ley de salud mental el año pasado. Chile va a encaminarse una modificación también en la reglamentación de cuestiones relacionadas con la salud mental. Se va hacia un paradigma fuertemente influenciado por la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. En el 2021, es decir, muy recientemente, la Argentina dicta una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y también modifica una ley muy relacionada con el acceso a los derechos reproductivos y sexuales de las personas con discapacidad, como por ejemplo la ley de anticoncepción quirúrgica. La ley de anticoncepción quirúrgica para las personas con discapacidad tenía una perspectiva propia de esa época, donde la persona que tenía una insanía o una restricción a la capacidad jurídica tenía que solicitar eventualmente el pedido de anticoncepción quirúrgica a través de su representante y vía autorización judicial. Es decir, básicamente quedaba la persona principal del derecho, quedaba completamente afuera. Así que esta ley, que fue con una iniciativa, digamos, muy ampliatoria de derechos, lo que tiene que ver con la ley de anticoncepción quirúrgica basada en la autonomía y la competencia para tomar decisiones, se ve modificada recientemente en el 2021 bajo el paradigma del artículo 12 de la Convención. La próxima. En el 2021 les decía que la Argentina sanciona un régimen específico para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley va a tomar esencialmente en lo que tiene que ver la perspectiva de hecho de las personas con discapacidad, el modelo social de la discapacidad, algo que plantea y cambia o debería cambiar radicalmente la relación de las personas con discapacidad con la sociedad en general y particularmente con el campo de la salud. Va a dar una definición, la convención y los comentarios y también los distintos dictámenes que ha ido sacando el Comité de Naciones Unidas. Va a hacer pie principalmente en la definición de la discapacidad, no anclada en términos de la deficiencia, sino en las limitaciones y en las barreras que le impone la sociedad a las personas que tienen alguna deficiencia física, intelectual o sensorial. Es decir, que básicamente la discapacidad va a surgir de esta limitación y estas barreras con las que se encuentra para el ejercicio pleno
de una vida y de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Yo lo que vengo de un tiempo a esta parte es recortando aquellos artículos de la Convención que entiendo que desde el punto de vista de la salud y particularmente del campo de la salud mental forense tienen más injerencia, es solamente por motivos prácticos, que yo lo recorto al artículo 12, 13 y 14 de la Convención. El artículo 12, basado en el derecho a la capacidad para tomar las propias decisiones, el derecho a ser considerado igual ante la ley, este va a ser la base fundante de las transformaciones y cambios de la mayoría de los códigos civiles que fui nombrando: Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia, próximamente seguramente México y Chile también vayan en ese camino. Este es el eje central de la sustitución del viejo paradigma de la insanía, curatela, interdicción, un sistema basado en el reemplazo de la voluntad hacia un sistema basado en ajustes y en apoyos. Y en este artículo es donde se va a posicionar también la ley argentina de interrupción voluntaria del embarazo para el caso de las personas con discapacidad. El artículo 13 de la Convención está muy relacionado con cuestiones prácticas que tienen que ver con lo forense, que es el acceso a la justicia, la obligación que tienen los estados de brindar ajustes de procedimiento a las personas con discapacidad, y dentro de estos ajustes y de los apoyos que los que se deben contar según las necesidades propias de cada persona, la obligatoriedad de capacitar a todos los actores que trabajamos en el marco de la justicia para poder aplicar el paradigma social y de derechos humanos que plantea la Convención. El artículo 14, muy relacionado con las leyes de salud mental y los internamientos involuntarios, que es el derecho a la libertad, que generalmente ofrece grandes debates y discusiones en la práctica cuando se legisla y se piensa un régimen específico para los internamientos voluntarios e involuntarios. La próxima. En el año 2014, el comité saca su primer observación general, específicamente sobre el artículo 12, al cual le da una gran importancia, ya que consideraba oportuno dar lineamientos bastante prácticos para que los distintos países miembros de esta convención pudieran realizar transformaciones y cambios genuinos. La idea central es salir y reemplazar el viejo modelo de sustitución de la voluntad, de la interdicción, de la insanía, de la curatela, hacia un modelo, como les decía recién, basado en el apoyo a la toma de decisiones y básicamente haciendo el eje central en el respeto a la autonomía y a la toma de decisiones de manera voluntaria. Es decir, que lo que señala el comité de manera muy vehemente en múltiples oportunidades es que aquellas prácticas basadas en la sustitución, en la custodia y en el tratamiento obligatorio de las personas con discapacidad son contrarias a la Convención. Y reseña que históricamente, en los últimos 200 años, las personas con discapacidad han visto severamente limitados sus derechos basados en el reconocimiento de la discapacidad. Básicamente, las personas consideradas insanas no podían tomar decisiones sobre el derecho al voto, el derecho a tomar sus propias decisiones relacionadas con su salud, a su salud sexual, a casarse y al cuidado de sus propios hijos e hijas. Lo que va a señalar la observación es que debe diferenciarse específicamente entre lo que es la capacidad jurídica inherente, digamos, una posición ontológica de cualquier sujeto y de cualquier ser humano, de la capacidad mental. La capacidad mental son las competencias que se ponen en juego al momento de tomar decisiones, que la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercer, es decir, la legitimación para actuar. La próxima, voy a apurarme un poco para poder ir al centro de lo que tiene que ver con el aborto. La capacidad mental no es un fenómeno todo o nada, la próxima por favor, sino que se debe analizar en cada persona y en cada decisión a tomar. Depende no solamente de factores propios relacionados con la propia persona y eventualmente con la discapacidad, sino también de factores ambientales. La Convención va a correr el eje en la persona y lo va a poner en el medio ambiente, sobre todo en las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad para el momento de tomar decisiones. Y por eso es que va a ser muy crítica esta observación con respecto a los criterios que nosotros utilizamos en la práctica para
restringir los derechos de las personas con discapacidad bajo figuras, como les decía, de interdicción, insanía e inhabilitación. En algunos casos, históricamente se han tomado los criterios basados en la condición, es decir, que solamente el mero diagnóstico impedía el acceso a determinados derechos sin imposibilidad de realizar determinadas actividades. El criterio basado en los resultados, es decir, dependiendo de la decisión que se tomaba y el resultado que se tenía en determinado caso, se consideraba si la persona era capaz o no de tomar decisiones. Y el que frecuentemente utilizamos basado en el nivel de funcionamiento. Bien, esta evaluación de competencias basadas en el nivel de funcionamiento, es decir, en la aptitud para tomar determinadas decisiones, es la que se ha utilizado mayormente en la práctica al momento de hacer peritajes, evaluaciones y también evaluaciones clínicas para determinar si una persona está en condiciones de tomar cierta decisión. En este caso vamos a hablar de consentimiento informado. La próxima. Este artículo 12, tiene una muy estrecha relación con una multiplicidad de artículos. Y por eso es que la convención y el comité le da un aspecto central, porque se relaciona con el derecho de acceder a la justicia, el derecho a una vida independiente, el derecho al voto, el derecho a poder casarse y formar una familia, el derecho a la libertad y el derecho a poder, artículo 25, a poder participar de las decisiones médicas, es decir, a poder ser el jefe de su propia vida, poder tener decisiones y participar del consentimiento libre e informado. Es decir, el artículo 12 es el que habilita, es el que regula y que abre puertas hacia una multiplicidad de derechos muy importantes para las personas en general y en particular para este colectivo de personas que históricamente ha visto vulnerado gran cantidad de sus derechos. La próxima. Voy a contarles entonces, bajo esta pequeña introducción, van a poder ver de qué manera este paradigma social de la discapacidad y derechos va a estar muy presente en la ley actual de interrupción voluntaria del embarazo, que como les comenté es muy reciente en Argentina, tiene 1 año, y que por supuesto llegó después de fuertes y muy intensos debates con propuestas que no llegaron en un primer momento a ver la luz, pero muy recientemente, les decía, en enero del 2021, del año pasado, se sanciona esta ley. Yo le voy solamente a mostrar aquellos aspectos que interseccionan con lo que yo quiero comentarles de los derechos de las personas con discapacidad a acceder a esta práctica, pero es una ley que merece sin duda leerse con más detenimiento y de manera más profunda. La Argentina prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, pero hay determinadas situaciones excepcionales a partir de las cuales ese plazo podría ser más extenso. ¿Cuáles son las situaciones excepcionales en las cuales una mujer, la ley se va a referir a personas gestantes, y creo que también esto va a mostrar una postura clara de dónde se para la legislación, cuáles son las excepciones de este plazo concreto en el cual se puede acceder después de las 14 semanas, si ese embarazo fue producto de una violación, y ahí lo que se busca es derribar las barreras con las que se han enfrentado las mujeres históricamente, que han sufrido agresiones sexuales y han quedado embarazadas producto de esa violación. Que históricamente se le ha pedido una serie de prácticas burocráticas de realizar la denuncia, un gran desconocimiento por parte de los profesionales de la salud, así que esta ley busca darle una mayor claridad y sobre todo eliminar las barreras y saltar las barreras con las que se han enfrentado históricamente las mujeres que han quedado embarazadas después de una agresión sexual. ¿Cuál es esa especificidad que señala que la víctima solamente tiene que hacer una declaración jurada frente al personal de salud que ha sufrido una agresión sexual, y eso sería suficiente para poder acceder a esta práctica posterior a las 14 semanas? Cuando la persona que sufriera la agresión y estuviera embarazada sea menor de 13 años, no se requiere ningún tipo de declaración jurada. Y similar a lo que se venía legislando previamente, y muy parecido a lo que comentó el colega de Perú, sigue estando posible la interrupción legal del embarazo posterior a las 14 semanas en el caso de que la mujer, persona gestante, tuviera un peligro para la vida o peligro para su salud integral. Es decir, que hay excepciones para acceder más allá de las 14 semanas. Voy a apurarme un poco más para llegar con el tiempo. En la próxima, en el artículo 9 hay un capítulo específico sobre las personas con discapacidad. Lo que va a decir es que
atento a la nueva reglamentación sobre la restricción a la capacidad jurídica, desde el año 2015, los jueces tienen el deber de personalizar las sentencias. No es como en la vieja idea de la curatela, donde una persona era declarada insana y no podía casarse, no podía votar, no podía testar, sino que actualmente el juez debe señalar específicamente qué actividades puede o no puede hacer la persona con discapacidad y qué actividades puede con apoyos o sin apoyos. Es decir, debe ser una sentencia personalizada, específica, propia de cada una de las personas. Y esto es lo que va a retomar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Va a señalar que si hay una persona con discapacidad y no tiene una sentencia de restricción específica que diga que no puede acceder al derecho a la interrupción voluntaria, se deberá establecer apoyos si fueran necesarios, pero la persona tiene que acceder en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, que señala que solamente la única manera en la que se debe actuar de manera diferente es que cuando la sentencia de restricción de capacidad restrinja específicamente el derecho al acceder a una interrupción voluntaria. Y en ese caso se deberá operar según lo que diga la sentencia de restricción jurídica. Es decir, que estamos hablando de una muy pequeña minoría de casos en la práctica. Vamos a la próxima. Con la reglamentación se generó un protocolo para la atención integral de las personas que buscan acceder a la interrupción legal del embarazo. Este protocolo tiene también un capítulo específico, es decir, busca bajar y amplificar este artículo 9 que habla de la ley específica sobre interrupción voluntaria. Va a retomar, como les decía anteriormente, la ley de salud mental, el Código Civil y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Va a comenzar señalando que se va a partir de la presunción de la capacidad de todas las personas y que las personas con discapacidad tienen el derecho a poder solicitar una interrupción voluntaria del embarazo y también a negarse a esa interrupción si no se practicó un consentimiento libre e informado. Y señala que el personal de salud tiene obligaciones que surgen también de la Convención, que es de que deben realizar todas las adaptaciones, ajustes, cambios y modificaciones para que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, por supuesto, puedan acceder en igualdad de condiciones que las demás a la práctica de interrupción voluntaria. Básicamente se deben adaptar los consultorios, por si hay una persona con movilidad reducida, se deben adaptar los materiales para tener accesibilidad cognitiva, se deben eventualmente utilizar tecnologías y medios flexibles para que las personas puedan comprender la información y tomar eventualmente con o sin apoyos una decisión libre y voluntaria, es decir, participar de un consentimiento informado. Los profesionales deben realizar un lenguaje, utilizar un lenguaje específico, quiero decir, adaptado al tipo de práctica y a la persona específicamente. El consentimiento informado puede realizarse con apoyos y da un criterio bastante amplio de lo que es un apoyo. No se trata únicamente de los familiares, sino de aquellas personas allegadas y de confianza al círculo personal de la persona con discapacidad. Va a ser la persona con discapacidad quien elija quiénes son sus apoyos y también los puede cambiar en el momento que considere. El derecho al apoyo es un derecho y no una obligación. Y esto también lo señala el protocolo y la reglamentación en definitiva, ya que dice que no debe ser un obstáculo la ausencia de apoyo para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones y participar de ese consentimiento libre e informado. La obligación va a recaer en los profesionales, en generar las adaptaciones, cambios, modificaciones, básicamente lo que se llaman ajustes razonables para que las personas puedan comprender bien de qué se trata esa práctica y puedan acceder, ya sea consintiendo o negando tal situación. Si la persona tiene, ya termino, si la persona tiene la capacidad restringida o es incapaz directamente, ya que no tiene forma de comunicarse con el entorno, los profesionales deben estar atentos a que el sistema de apoyos no se convierta en una persona que reemplace la voluntad de la persona interesada. Y en definitiva, cuando estamos hablando de consentimiento informado, hablamos de un derecho personalísimo. Es decir, que exista una o varias personas que participen en calidad de apoyos
no significa que éstas deban sustituir y reemplazar la voluntad de las personas con discapacidad en el acceso a esta práctica concreta. Con lo cual, si el equipo de salud detecta o sospecha influencia indebida de estos apoyos, deberá generar una práctica que sea judicializada para poner sobre alerta al sistema judicial de que hay una influencia indebida, y deberá generar salvaguardias que permitan evitar los abusos en el rol de los apoyos y que se termine transformando en una sustitución. En el caso de que la persona con discapacidad esté embarazada como consecuencia de una violación, es la persona que es víctima quien debe realizar la declaración jurada. Y esto también es importante. Lo que busca esta ley es derribar aquellas barreras administrativas, burocráticas y también actitudinales con las que se enfrentan las personas con discapacidad en general cuando quieren solicitan estas prácticas. Es decir, en el caso de violación es la propia persona, aún aunque tenga discapacidad, la que va a hacer la declaración jurada, la que puede hacerla con el uso de los apoyos si lo requiriera y si lo solicitara. Ya termino, ahora sí prometo, 2 cosas más con respecto a la restricción jurídica de la capacidad. Tenemos una sentencia donde una persona dice que tiene una restricción a la capacidad jurídica. O sea, legalmente se inició un proceso y hubo una sentencia. El equipo debe solicitar y conocer, en la medida de lo posible, los detalles y los alcances de esa determinación de la capacidad. Y debe incorporarlo a la historia clínica. Insisto, todo esto surge del protocolo anexo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si la sentencia no señala ningún aspecto específico sobre cómo operar con respecto al consentimiento informado en prácticas de salud, lo que debe hacer el equipo es operar de la misma manera en que no tuviera una restricción específica con respecto a ese derecho. Es decir, brindarle los apoyos y realizar los ajustes apropiados para esa práctica. En el caso excepcional, donde una persona fue declarada incapaz, esto en nuestra legislación es cuando está absolutamente imposibilitada de comunicarse con el entorno y no es posible que la persona comprenda, imagínense situaciones excepcionales. Yo trabajo en el campo forense y me ha tocado participar y evaluar situaciones muy extremas, graves, por ejemplo, una persona que estaba en coma o con un deterioro muy severo cognitivo y fue víctima de una agresión sexual y pudo haber quedado embarazada en esa situación. En ese caso, una persona que sufrió una agresión sexual, es víctima, está en coma y está embarazada, por ejemplo, y no puede comunicarse con su entorno, ahí la ley prevé esta situación y señala que en ese caso es el curador o aquel equipo que funcionara como apoyo legalmente, y en el caso en que no tuviera suficientemente tiempo para poder acceder a eso, deberá participar de ese consentimiento informado la persona llegada que acompaña a esta persona que se encuentra en esa situación. Es decir, lo que busca, insisto, como espíritu esencial es el ejercicio de la capacidad jurídica en la interrupción voluntaria y buscar derribar y poder saltar aquellos obstáculos, aquellas barreras con las que se han encontrado históricamente las personas con discapacidad. Ahora sí, para finalizar, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad está teniendo fuertes y muy importantes influencias en nuestras legislaciones, leyes de salud mental, código civil, restricción a la capacidad jurídica como algunos ejemplos. Las personas con discapacidad intelectual bajo el paradigma de la Convención tienen el derecho a poder participar de manera activa, autónoma y con la utilización de apoyos en sus decisiones relacionadas con su salud, y esto involucra también su salud sexual y reproductiva. La ley argentina prevé el derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones a partir de la garantía de la aplicación de ajustes a los procedimientos en lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva y la posibilidad de contar con los apoyos que las personas puedan requerir. La legislación de Argentina ha incorporado una perspectiva muy fuerte de derechos de las personas con discapacidad y sin dudas el modelo social de la discapacidad nos trae a los que trabajamos en el campo forense muy importantes desafíos, no solamente, como les decía, los que trabajamos en el campo forense, sino también los que trabajan en el campo asistencial. Es indispensable que nuestras escuelas de medicina, nuestras escuelas de psicología incorporen en sus currículas la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, ya que en su práctica se van a encontrar con situaciones que tengan que resolver y es necesario que tengan las herramientas suficientes y adecuadas.
Me extendí unos minutos, le pido disculpas a mis compañeros. Perito auxiliar en el Poder Judicial, consultor y conferencista independiente, ha sido voluntario en brigadas de emergencia y cuenta con algunas publicaciones de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, cuenta con trayectoria docente en universidades públicas. Buenas noches. La presentación está ahí cargada ya. Ok. Entonces, bueno, el título que tú sabes, intervención en crisis, incluir, digamos, tanto aquellas pérdidas que sean naturales como aquellas que sean inducidas, sobre todo porque, digamos, dentro de la práctica pericial, por ejemplo, dentro de la parte de peritajes para adopción, y uno hace, digamos, la parte de valoración, digamos, de estas personas, se ve muchas veces ese problema, a veces de duelos no resueltos en caso de pérdidas, y que es, digamos, una problemática que no se está abordando desde el sistema de salud, que tampoco se está abordando tampoco desde el sistema de salud privado, entonces, digamos, se está incluyendo ambas perspectivas. El siguiente. Okay. Entonces, precisamente, lo que estoy diciendo, independientemente del tipo de pérdida que se esté llevando, esta situación puede llevar a consecuencias físicas, psicológicas y desarrollo en el caso de la mujer que sufra. Ya en presentaciones anteriores se habló de que hay ciertos factores que son psicosociales, económicos, religiosos, que pueden llevar a que, digamos, esa persona sufra en mayor o medida este acto, pero lo importante es que deberían existir una serie de protocolos y de prácticas que permitan atender a esas personas de la mejor manera posible, independientemente de cuál fue la situación en que se dio esta situación. Siguiente. No sé si no se me escucha y que con respecto a lo de pasar a la próxima diapositiva. Okay. Lo primero y el aspecto más importante que debería ser siempre en los protocolos de intervención es la parte de acogida, que en estos casos se haría, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, una persona que esté hospitalizada y se diera un aborto espontáneo, o por ejemplo, una persona que había pasado por este procedimiento, y digamos, la primera intervención que se va con esa persona apenas es esta situación. Entonces, digamos, dentro de ese servicio de salud, que ya sea, digamos, en el sector primario o, digamos, dentro del hospital, o digamos, se le llama EVAES, que son como las clínicas de atención a nivel local, llevar a cabo esta primera entrevista para tratar, digamos, lo que son posibles sentimientos de culpa, temores entre eventuales problemas judiciales, incertidumbre frente al futuro. Estas tipos de reacciones emocionales he visto que suelen ser más frecuentes o suelen ser más fuertes en mujeres que ya han tenido, digamos, varias semanas en el proceso de gestación, por ejemplo, unas 22 semanas, que ya se ha habido como una situación de apego de ese posible nacimiento que debería haberse dado. Siguiente. Okay. El modelo donde se suele utilizar más para la parte de intervención es el de Leakey, el cual plantea, digamos, que una crisis siempre va a ser una situación que se presenta en un momento determinado de la vida de la persona y, digamos, la persona no cuenta con las capacidades o las habilidades para hacer frente a esa situación de crisis. Normalmente por situaciones que, digamos, eran completamente inesperadas, las que estoy hablando en este momento.
Entonces, digamos, este objetivo es un modelo de intervención, ayudar a la persona a conceptualizar la situación que está pasando en ese momento concreto y, digamos, los pasos a seguir para, digamos, estabilizar a la persona y después pasar propiamente una intervención psicológica más a largo plazo. Que es importante también hacer la referencia de que desde el modelo de intervención en crisis, no necesariamente esta primera intervención debería ser llevada a cabo por un profesional en psicología. Digamos, hay muchos programas que son, digamos, de entrenamiento para personal médico, para personal en trabajo social, incluso para personal en enfermería, que, digamos, en una situación de emergencia, sobre todo, por ejemplo, que puede pasar en un hospital local pequeño con poco personal, no cuenten con, digamos, una persona especialista en psicología que lleve a cabo esta primera intervención en crisis. ¿Sí? La siguiente. Okay. No sé si se quedó pegado. ¿Aló? Calma. Bueno, prosigo. Ok. Sí, pero sí, bueno. Digamos, la primera parte sería lo del contacto emocional. Digamos, indicar a la persona que es necesario hablar debido a la situación de estado emocional que se está llevando a cabo. Muchas veces este tipo de problemáticas, temas tabú, la persona no desea hablar por esos miedos a, digamos, ya le dije que habían, digamos, consecuencias a nivel legal, por estos miedos a que era la familia, que eran familiares, conocidos. Por tanto, es muy importante dentro de esta primera intervención hablar también de todo lo que es la parte de la confidencialidad. Digamos, de aquí no se quiere, digamos, sacar información para, digamos, hacer una denuncia o hacer algún tipo de proceso legal, sino lo importante es ayudar a esta persona en este primer momento a, digamos, liberarse o descargar, digamos, ese peso que ha pasado por la situación que acaba de ocurrir. Para eso es importante la parte de la escucha empática, que básicamente es estar muy al tanto de cómo está reaccionando emocionalmente la persona ante estas, pues, preguntas que le estoy haciendo. Por ejemplo, la persona puede, por ejemplo, en algún momento tal vez no querer hablar mucho, entonces respetar estos silencios, estar tanto si la persona necesita algún respiro, si necesita más bien que cambiemos un poco la temática en un momento determinado, ¿okay? Digamos, ir al paso, digamos, de la persona cómo va elaborando esta situación. En general, evitar las partes de contacto físico, digamos que a veces, ya les digo, como esto es un procedimiento que no siempre va a llevar a cabo personal de psicología, sino que puede ser, digamos, personal médico o de trabajo social que haya recibido cierta capacitación, hacer énfasis en la parte de evitar el contacto físico, que puede ser como una reacción a veces natural que tenga la gente, pero es importante evitarlo porque puede ser incómodo para la persona, más bien se le puede como ofrecer un pañuelo, tomar agua. Otra de las técnicas, digamos, que se utilizan en este primer momento de choque emocional es la parte de la respiración profunda, que eso, digamos, tiene una razón de ser a nivel fisiológico. Ayuda a que aumente el nivel de oxigenación en sangre, que baje un poco lo que es la parte de la tensión muscular. Por eso también se hace con ejercicios de relajación muscular progresiva, que básicamente son una serie de ejercicios bastante simples de hacer para la mayoría de las personas. Por ejemplo, mueva el cuello, mueva los brazos, puede levantarse un poco, aquí a la espalda, o sea, digamos, se le da una serie de ejercicios como bastante simples como para tratar de eliminar un poco esa parte de tensión muscular que suele darse en situaciones de alto nivel de estrés y ansiedad. En el siguiente. Ok. Varios aspectos de comunicación no verbal que es importante, digamos, informarle a las personas que reciben este tipo de capacitaciones o intervención en crisis es, digamos, que es
tan importante el qué le estoy diciendo a la persona como la exposición, digamos, o el lenguaje no verbal que yo tengo. Por ejemplo, siempre es importante estar mirando a la persona, o sea, por ejemplo, si hay, digamos, ahora que más adelante que vamos a ver que dentro de este proceso a veces hay que llenar ciertos trámites un poco burocráticos, tal vez pausar un poco eso, centrarse primero en lo que es la persona y ya después con este más calmada, bueno, podemos centrarnos en esto de llenar un papel, pues, pero digamos, sería en una situación tan dura como esto, para nada se debe, digamos, preguntar a la persona cómo se siente mientras estoy llenando un formulario o mientras estoy en la computadora llenando una serie de datos. O sea, primero centrémonos en esa persona, en mostrarle transparencia, sinceridad, confianza. También esto, el lenguaje, por ejemplo, que tenemos de los brazos, ojalá tener una posición abierta, digamos, no esto cerrado o otros tipos de posiciones que puedan interpretarse como falta de interés o como que no hay una apertura a la comunicación, tratar de estar erguido pero sin estar rígido, no rechazar las emociones de la otra persona que manifiesta, digamos, por ejemplo, si la persona está diciendo que está triste, se siente fatal y todo este tipo de cosas, no contrariarla en ese momento, sino, digamos, como seguir eso, digamos, más bien como enfocando a esta situación de estabilidad emocional para posteriormente, ya les digo, un tratamiento a largo plazo, si la persona lo requiere, no juzgar, como ya les dije, eso es fundamental, digamos, cada persona tendrá su posicionamiento ideológico, religioso, pero digamos, nosotros no debemos imponérselo a esa persona, no interrumpir constantemente a la persona, o sea, si la persona dura lo que requiera para contar su vivencia, no decir, no, es que tengo que cortar porque tengo una cita en media hora. O sea, ser respetuoso de eso, no contar como las propias vivencias personales o vivencias personales de otras personas usuarias que habían pasado por esta situación, porque cada persona tiene su propia historia de vida y cada persona, digamos, vivirá esta situación de forma diferente. Y un poco como vimos en presentaciones anteriores que influyen mucho, digamos, diversos factores socioculturales de cómo se vive esa situación. ¿Me sienten? Ok, un poco de la parte de visualización profunda, pero aquí digamos algunas imágenes para visualizar un poco, porque aunque es un ejercicio bastante sencillo, hay que tener cuidado de que la persona más bien no hiperventile tratando de hacer este tipo de ejercicio de respiración. Por ejemplo, ya sería que tome aire, que lo mantenga en los pulmones unos 5 o 10 segundos, lo suelte poco a poco, pero si la persona más bien empieza a respirar muy fuerte, eso puede provocar un proceso de hiperventilación que más bien aumente el nivel de ansiedad. Y también, digamos, aunque no estamos en este momento llevando a cabo un ejercicio de respiración, estar todo al tanto en todo momento de cómo está respirando la persona. Si vemos también que está en situaciones como eso, de hiperventilación, o que tal vez le cuesta ventilar, bueno, centrarnos en ese aspecto. ¿Okay? La siguiente. Okay. Dentro de la parte de relación muscular, bueno, ahí no me voy a meter en todos, pero digamos, normalmente ya les dije, las partes del cuerpo con las que más se trabaja son las de manos, antebrazos, bíceps, digamos, todos estos son ejercicios de tensar y soltar, la parte del frente, el cuello, a los ojos, boca, mandíbulas, hombros, abdomen, piernas, pies, o sea, sobre todo, digamos, todo lo que son articulaciones, la parte de espalda y la parte de cuello, solo es en las que incluso la propia persona suelen decir, sí, siento esa tensión que se está produciendo en ese momento. La siguiente. Ok. Por ejemplo, ya se ha hablado ya anteriormente en cierta conferencia se habló, digamos, de la necesidad de hablar protocolos y de hecho, dentro de búsqueda de información que uno puede hacer sobre el tema, aparentemente, sobre todo los países del Cono Sur suelen ser los que tienen como, parece ser mayor experiencia o han protocolizado mejor
esa situación de detección de riesgo psicosocial y entrevistas iniciales para este tipo de situaciones. Y digamos, como ya se habló un poco anteriormente, diversas situaciones que pueden provocar mayor riesgo de algún tipo de padecimiento de ansiedad serían adolescentes, baja escolaridad, antecedentes de trastornos mentales, antecedentes de violencia doméstica y uso sexual. En este caso, habría que aplicar otro tipo de procedimientos adicionales, por ejemplo, para llevar a cabo una denuncia. Antecedentes de uso de alcohol, drogas lícitas o con medicamentos no recetados, pérdidas reproductivas previas, falta de apoyo familiar o social. Lo siguiente. Okay. Por ejemplo, dentro de estas serie de guías, una de las que se ha usado es Mensal, que es, digamos, una serie de preguntas muy concretas, pero que sí dan bastante información, sobre todo para evaluar, digamos, lo de una posible situación de abuso. Por ejemplo, su pareja le ha hecho daño físico, por ejemplo, empujando, lanzando objetos, bofetadas, lanzando, tirando el pelo, lo ha hecho cualquier otro daño físico. Su pareja actual ha forzado físicamente a tener relaciones sexuales u otros actos sexuales sin contra su voluntad. Su pareja lo ha insultado, humillado, rechazado, ridiculizado, controlado o le ha hecho escenas de celos. Si las personas son afirmativas, activar mecanismos correspondientes de protección en cada país, que digamos hay desde la parte de imponer, digamos, una denuncia ante lo que sería, por ejemplo, activar mecanismos de protección de testigos. Hay, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay sistemas incluso donde a veces a las mujeres se les da un albergue donde puedan vivir, digamos, mientras se está investigando toda la situación de posible acoso, para, digamos, que pueda estar segura, más, digamos, acaba de pasar una situación difícil como, por ejemplo, sería una pérdida reproductiva por una situación de violencia física, por ejemplo, que, digamos, es un doble impacto a nivel, digamos, emocional para la persona. Okay. La siguiente. Okay. Se han ido desarrollando una serie de escalas. Aquí, digamos, no subí la escala completa porque esto tomará su tiempo, pero digamos, ahí puedo buscar la referencia. Esta es una escala de duelo perinatal, fue traducida y validada de, bueno, una escala estadounidense. Se adaptó en México esta versión en concreto y digamos que de personas que habían sufrido pérdidas perinatales de diferentes tipos, ya sea por violencia, por cuestiones naturales, por aborto voluntario, y llevaron a cabo diferentes pruebas de consistencia interna, digamos, dentro de las subescalas o, digamos, los elementos más importantes a tomar en cuenta en un proceso de evaluación, sea con esta escala o cualquier otro tipo de proceso de evaluación, sería por ejemplo la presencia de depresión, las posibles situaciones de culpa y, digamos, si hay un proceso de duelo activo y, digamos, posibles situaciones de depresión, que como ya se habló en otras charlas anteriores, no necesariamente se da en todos los casos, pero deberían existir, digamos, una serie de herramientas a nivel de los sistemas de salud para tratar adecuadamente a aquellas mujeres que sí sufran de depresión por esta situación. La siguiente. Okay. Ahí viene, digamos, referencia de, digamos, estudios que se han hecho, por ejemplo, para ver diferencias entre duelo perinatal y depresión. Digamos, las principales diferencias se darían sobre todo a que hay una serie de reacciones emocionales, digamos, ligadas propiamente a esa situación, digamos, de la maternidad. Por ejemplo, pena al ver a otras mujeres que han estado embarazadas o bebés pequeños, preocupación por ese hijo que se perdió, autorreproches por no haber hecho lo suficiente, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de una persona, digamos, que una pérdida natural, y entonces a veces hay estos duelos de es que si me hubiera cuidado más o si me hubiera alimentado bien, digamos, que esto, digamos, ya les dije, en nivel, digamos, pericial, uno a veces lo ve, por ejemplo, cuando tiene que hacer evaluaciones de adopción y, digamos,
llama la atención, uno hace, digamos, la recomendación de mejor a veces tratar temas de duelo cuando, por ejemplo, no sé, a los pocos meses de haberse producido una pérdida, ya la pareja inmediatamente desea hacer un proceso de adopción cuando puede ser que muy probablemente hay una situación de duelo, incluso como idealización de la maternidad y otro tipo de procesos ahí que, digamos, tal vez no son como los más adecuados para adoptar en ese momento en concreto. La siguiente. Okay. Las diferentes manifestaciones del duelo, que eso, digamos, no son específicas de estas situaciones, pero, digamos, también serían, por ejemplo, problemas gástricos, falta de aire, boca seca, dolores de cabeza, pérdidas de apetito, a nivel emocional, tristeza, ansiedad, miedo, rabia, soledad, culpa, a nivel cognitivo, falta de concentración, pérdida de interés, ideas repetitivas, que ya dentro de estas ideas repetidas también puede juntarse con la parte emocional, en el sentido a veces de ideas autoculpatorias sobre la persona, nivel social, resentimientos, aislamientos, en el caso, digamos, de que la persona, digamos, socialmente, digamos, no cuente con ese apoyo. A nivel espiritual, digamos, depende de las experiencias de la persona, a veces puede haber un deseo de estar en contacto con esa persona perdida. Y digamos, bueno, se mencionó también la primera presentación, a veces pueden ver afectaciones también a nivel, digamos, sexual. ¿Okay? Sí. Okay. Típicamente se suele hablar de que las primeras etapas del duelo tienen que ver con el proceso de negación, que básicamente esto tiene que ver sobre todo en situaciones de pérdidas súbitas, independientemente de la causa, y digamos la persona, digamos, no quiere admitir que se ve esa situación, puede reaccionar, digamos, emocionalmente, digamos, de forma muy negativa cuando se comenta lo que pasó, puede, digamos, querer aislarse de los demás porque no tolera esa situación, puede, digamos, ser un estado de shock. Entonces, digamos, normalmente hay que tomar esto en cuenta porque normalmente la primera intervención en crisis que se va a elegir a veces en situaciones institucionales se haría justamente dentro de esta fase de negación. Entonces está importante, digamos, ser como muy respetuoso de, digamos, cómo reacciona emocionalmente la persona, de los tiempos de la persona, de, digamos, si la persona desea recibir ayuda o no hacerla, cuando programar esas diferentes citas, porque a veces, digamos, de todos conocemos aquí en Latinoamérica, los problemas burocráticos de los sistemas de salud. Entonces, digamos, ojalá que hubiera una ayuda un poco más personalizada para ayudar en esta etapa, digamos, que es como decir la más difícil. La siguiente. Que los siguientes serían sentimientos de ira, son sentimientos de frustración, impotencia por la situación vivida, digamos, a veces muchos sentimientos de culpa, muchas veces esa ira puede ir provocada hacia otras personas, por ejemplo, personal de salud, la pareja, la familia, pero también hacia la propia persona. ¿Sí? Entonces, digamos, ya aquí en estas etapas, ya les digo, puede ser unas semanas o incluso algunos meses después, digamos, de esa primera intervención en crisis, ya que hablaríamos más de una intervención psicológica más tradicional, digamos que de hecho dentro de lo que es el sistema de salud público, bueno, en Costa Rica, básicamente no se trabaja de forma demasiado adecuada, no suele estar incluida entre los esquemas de intervención y digamos muchas veces la persona tiene que irlo buscando a nivel privado. ¿Entiendes? Y por eso digamos como la importancia de ojalá digamos tener en el caso de psicología una serie de protocolos o digamos de intervención para ese tipo de situaciones, independientemente de cuál había sido la situación en que se produjo esa situación de pérdida. Lo siguiente.
que la negociación básicamente es esta etapa en que la persona empieza a ser consciente del proceso por el que ha pasado. La persona, digamos, aún así suele, y dependiendo incluso de, ya les digo, las creencias de la propia persona, a veces tal vez personas con ideas tal vez religiosas muy arraigadas, tal vez suelen, digamos, tener más problemáticas en esta etapa, en el sentido de que hay como esta idea de que hay que estar en paz con el destino, con un ser superior, o digamos, de que por algo fue que pasó este tipo de situaciones. Entonces, digamos, ya le digo, con este tipo de personas suele haber como mayor problemática en esas etapas. Y digamos, desde una parte de reestructuración cognitiva, entonces entrar por la parte de que no, digamos, la situación que usted vivió, digamos, no fue culpa suya, sino que sucedieron una serie de circunstancias y, digamos, no ir cargando con sus sentimientos que se han ido por esta situación. El siguiente. Ok. Entonces sería la parte de dolor emocional. Digamos, ya hay una mayor, digamos, asunción de la realidad, ya, digamos, ya se pasó ese proceso de negociación, pero, digamos, sí, todavía sigue existiendo, como decir, ese vacío, digamos, por, digamos, la pérdida emocional que se dio y, digamos, sea una cierta conciencia de la irreversibilidad de la muerte. Siguiente. Y lo último sería la parte de aceptación, que aquí normalmente se suele hablar, cuando se habla de situaciones de, digamos, los rituales de despedida, que, digamos, suelen ser más comunes o suelen ser más fáciles de aplicar cuando, digamos, la persona querida que ha fallecido es, digamos, de una persona, digamos, ya nacida, digamos, que hay un cuerpo, hay una serie de objetos que la persona ha dejado, hay una serie de recuerdos, de fotografías, cosas así que pueden ayudar, pero hay ciertos casos, sobre todo, digamos, por ejemplo, un aborto a las pocas semanas de que básicamente no hay, digamos, prácticamente una serie de restos a los cuales se puede hacer esa despedida, y digamos, sobre todo los casos en los cuales, ya les dije, solo observa con situaciones de adopción, este tipo de duelos no resueltos suelen ser digamos, a veces este tipo de, muy pronto, digamos, de que no hubo como nada que quedara, digamos, para hacer este proceso de cierre, o digamos más avanzado, casi terminado el proceso de embarazo, y que básicamente ya el menor ya tenía un nombre asignado, probablemente cosas compradas, ya había como una familiarización con esa persona perdida, y digamos, en esas situaciones se suele afectar más la parte de aceptación. La siguiente. Que, digamos, la parte del acompañamiento emocional, independientemente del tipo de pérdida, debería ser algo importante y debería ser algo que se debería ir promoviendo a nivel social, pero todos sabemos que en estas sociedades, digamos, sobre todo no suele haber mucho de esa parte del apoyo emocional, muchas veces se ignora por completo, y hay como esta tendencia, que ahorita los voy a ir mencionando, más bien como de utilizar una serie de frases hechas como para decirle a la persona básicamente, bueno, ya se superó la situación. Pues, digamos, lo que vamos a ver ahora próximamente. Por ejemplo, muchas de estas frases hechas, que a veces la gente obviamente no es que las hace con mala intención, pero básicamente como no hay una cultura, digamos, o no hay un aprendizaje de cómo hacer frente a estas situaciones, normalmente se son estas frases hechas que en el fondo lo que buscan es como de pasarle el problema a la otra persona, que lo ignore. Por ejemplo, el tiempo lo cura todo, ahora la persona descansa en paz,
distraerá bien, ser fuerte, la vida continúa, ha sido la voluntad de Dios, debemos permitir que las personas, y digamos, ya les dije, normalmente esto básicamente es ignorar el problema. Entonces lo ideal sería permitir a esa persona una serie de espacios para que pueda expresar sus sentimientos libremente y no, digamos, condicionados o, digamos, perspectivas que podemos tener, digamos, de siga adelante. Lo siguiente. Ok, creo, no sé si se cortó algo. Ok. Ya leí la parte de los rituales de este día, digamos, es algo que se suele hacer y, digamos, suele ser bastante más simple. Bueno, siempre va a ser difícil a nivel emocional, pero como hay una posibilidad de llevar a cabo esto cuando hay, digamos, un cuerpo, digamos, que enterrar o cuando se han ido generando una serie de recuerdos, pero digamos en este caso también, por ejemplo, ha habido casos que se hizo en una consulta privada, por ejemplo, de señoras que guardan, digamos, las ecografías, digamos, que sacaron, digamos, ese bebé que se perdió o que, digamos, que tienen guardado incluso, digamos, una cuna aunque no se había utilizado nunca. Entonces, digamos, esa serie de objetos, digamos, por así decirlo, permiten facilitar ese proceso de transición y en vez, digamos, de evitar, uno debería evitar todo esto de no, ya pasó, deseche eso, o sea, eso es lo peor que uno puede hacer. De hecho, bueno, ahora que más adelante hablamos de la parte temporal, normalmente se suele hablar de que en situaciones de duelo, tanto si son adultos, menores, niños, el periodo mínimo para la mayoría de las personas suele ser de un año y que idealmente eso no es algo que está estilizado dentro de los protocolos, yo le digo, por ejemplo, de procesos de adopción u otro tipo de procesos legales que de una u otra forma puede haber habido alguna situación de pérdida, pero lo ideal sería esperar hasta a que pase este año y ese primer año, digamos, para proseguir y, digamos, no hacer como ahí, no pasó nada. Lo siguiente. Pero, digamos, por ejemplo, utilizar formatos de carta, formatos de diarios, de un video, o sea, lo que la persona prefiera, pero básicamente es dotar a la persona una serie de herramientas con las cuales, digamos, pueda, digamos, expresar libremente sus emociones, digamos, en el caso de que tenga esa situación de duelo y que precisamente considere que había una serie de situaciones que no haya podido expresar, sobre todo yo le digo, muchas veces esta situación de una falta de apoyo emocional por parte de su entorno que la rodea. ¿Bien? Y digamos, los aniversarios, ya les dije, suele ser, digamos, la etapa más importante, ya les dije, en situaciones de duelo, tanto dependiente de la edad, suele hacerse, digamos, esta relación temporal y que ojalá el año es como decir, cuando se habla, digamos, de algún tipo de duelo, digamos, normal. Ya después de ese año, cuando siguen habiendo una serie de dificultades para adaptarse a, digamos, la rutina cotidiana, ya en ese caso ya podríamos hablar, por ejemplo, de un duelo patológico o un duelo no resuelto, que sería tal vez el término más correcto. Siguiente. Bueno, la parte del autocuidado, que es otra situación que también socialmente no se suele ver bien o no se promueve. O sea, por ejemplo, a veces está esta idea que no, usted está en duelo y no debería hacer nada al respecto. O sea, digamos, pasa mucho que las personas tal vez no cuidan su salud, no hacen ejercicio, no cuidan lo que comen o a veces pueden caer en el consumo de sustancias. Y muchas veces socialmente se ve como algo normal cuando no debería hacerlo. O sea, la persona debería, en la medida de lo posible, seguir cuidando de su estado de salud para, digamos, evitar caer en una depresión o ya en una situación
de depresión, digamos, severa, y no simplemente en esa situación, digamos, de duelo. Okay, el siguiente. Ok, esto digamos ya un poco que ya se ha hablado un poco en las dos presentaciones, pero digamos a nivel institucional debería haber una serie de recomendaciones por fortalecer la atención integral a todas aquellas personas que tengan esta vivencia. Sobre todo la educación sexual, que se considera, digamos, algo fundamental. O sea, lo ideal sería de que no se dieran estas situaciones de embarazos de riesgo basados en embarazos no deseados, hacer entrega, ojalá gratuita, de métodos de anticoncepción a, digamos, la población, sobre todo poblaciones de más bajos recursos o población juvenil, que suele ser, digamos, la que suele tener mayor riesgo de ya sea embarazos de riesgo o no deseados, sensibilizar al personal de salud sobre las particularidades de la población femenina, que había abordado una situación de pérdida reproductiva y también que esto aborde situaciones de género. Y normalmente no siempre el personal está capacitado, que ese personal muchas veces sea el que le toque hacer frente a estas situaciones de intervención en crisis. Fortalecer el enlace con las diferentes instituciones, y muchas veces puede ser que un hospital local, bueno, aquí llamamos a país su nombre, sea el encargado de hacer una intervención en crisis, pero después esa persona puede ser referida a un centro ya que cuente con atención integral de personal médico, de psicología, trabajo social y todo lo que requiere esa persona. Siguiente. Ok, bueno, ahí viene bastante bibliografía, digamos que las personas, digamos, interesadas pueden ir consultando, pero básicamente, digamos, de lo más importante me considero de lo que he ido hablando es, digamos, no solamente formar, digamos, del personal de psicología, digamos, sino, digamos, hacer una formación o hacer digamos, un abordaje más integral a nivel de todo el sistema de salud, porque normalmente, ya les digo, no siempre va a ser el personal de psicología el que se va a encargar, digamos, sobre todo de esas primeras situaciones de intervención en crisis, ¿no? Que probablemente va a ser algún otro tipo de personal médico y sobre todo, digamos, también hacer, digamos, abordajes a nivel, digamos, social sobre cambiar, digamos, diversas perspectivas sobre el acompañamiento emocional, sobre no juzgar a las personas, sobre, digamos, cuestiones de educación sexual, digamos, todo esto, digamos, es importante para un abordaje realmente integral. ¿Okay? Y ya con eso estaría finalizando. Agradecemos al maestro Luis Villalobos por su valiosa participación. Bien, para continuar, por problemas técnicos no será posible tener la participación de la doctora Benigna Ortega, quien nos estaría dando una perspectiva desde la psicología clínica. Sin embargo, el día de mañana publicaremos su participación en nuestros canales para que puedan verla. Bien, para finalizar, el día de hoy hemos tenido un encuentro que nos ha mostrado 3 perspectivas interdisciplinarias acerca del tema del aborto. Queremos Les recordamos que en Universidad ISEP contamos con programas en formación en 5 áreas de conocimientos, las cuales son empresas, educación, neurociencias, logopedia y psicología, en las modalidades online y metodología 360. Agradeciendo a los ponentes y a la comunidad por haberse unido a este evento, les recordamos que estamos en todas las redes sociales como @universidadisep. Frecuentemente estamos compartiendo contenido e información de interés para todos ustedes. Mañana estaremos publicando la grabación de este evento, así como la participación de la doctora Benigna Ortega en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Les invitamos a seguirnos para más información. Muchísimas